Señor presidente, señores senadores, la verdad que la semana que se está viviendo y los temas que pasaron da para que reflexionemos y demos nuestros puntos de vista y nuestros análisis en un poder como el Poder Legislativo, que es el poder a donde justamente está para debatir. Es una de las diferencias que tiene con los otros poderes, ¿no? Aquí el debate, el intercambio de ideas y el intercambio de puntos de vista son primordiales para que tenga razón de ser el Poder Legislativo. Y yo quiero decir que estuvo pésimo que se lo agrediera al presidente de los argentinos en una caravana política que estaba haciendo, sin ninguna duda que está pésimo. Lo que sí sabemos, los que venimos de la militancia política y por lo tanto estuvimos en caminatas, en reuniones, en caravanas, que siempre hay desubicados que agreden. En muchas de las caminatas de las caravanas de las que participé, pasaron piedras cercas, nos tiraron cosas, a unos y a otros, ¿no? Y eso me parece que es un tema que hay que reflexionarlo, porque ¿por qué la sociedad cree que las diferencias que tiene que tener entre unos y otros tienen que resolverlo con la violencia? Si tenemos para resolverlo a través de los debates y a través de luego las elecciones cuando se trata de la política. Pero si la violencia estaría únicamente en la política, bueno, sería tal vez más simple resolverla, pero la violencia se está generalizando y se está generalizando en el mundo, porque me parece que el mundo siempre ha sido como violento, ¿no? Por eso tantas guerras, por eso tantas muertes, por eso la historia de la humanidad está basada en sangre, en prepotencia, en la ley del más fuerte, en la ley de la selva. Pero me parece que ya es un tiempo el que ha vivido la humanidad como para que la evolución nos permita que sea el disenso y el debate y los puntos de vista distintos los que nos hagan mostrar las diferencias y no las violencias. Pero cuando hablamos de violencia también tenemos que empezar a ver quiénes intervienen en la violencia. Aparte de los violentos, están los que incitan a la violencia. Aparte de los que incitan a la violencia, están los poderes que deben juzgar las actitudes que están reñidas con las normas y las leyes, y es la justicia. Y ahí empezamos a ver cómo este caso repudiable de que le tiren una piedra a la camioneta donde iba el presidente, repudiable totalmente, y a donde la justicia debe actuar, vemos cómo hay personas y ciudadanos que ahora muestran ese repudio, dicen cómo le van a hacer eso al presidente, por más que se estén en desacuerdo, es la institucionalidad misma, es la cabeza de la institución más importante que tiene la representación un pueblo, y esos mismos, muchos de ellos decían por qué la bala no salió. Qué mala suerte que la bala no salió. Y bueno, si no digo cuál es la bala que no salió, era la bala que quiso matar a la entonces vicepresidenta de los argentinos. Entonces los que hoy dicen cómo pueden agredirlo con una piedra al presidente que representa la institucionalidad del país, decían por qué no salió la bala cuando quisieron asesinar a Cristina. La justicia tendría que investigar rápidamente quién tiró la piedra, porque ahora quieren hacer creer que era una emboscada que estaba organizada para tirarle una piedra. Ah, ¿y quiénes son? Los malos de siempre. Para ellos son los malos de siempre. Y muy posiblemente que la justicia rápidamente a través de las cámaras, de filmaciones, podrá saber quién tiró la piedra, y en una de esas se dan cuenta que es una persona
que está sufriendo una agonía total por las políticas del Estado, o que es una persona que tiene sus facultades mentales alteradas y que la bronca que hay en la sociedad la generó con esa tira de piedra, pero no algo organizado. Ahora, la bala que no salió estaba organizada. Había alguien que quiso dispararle a la bala, pero hay alguien que fue el que incentivó a que se disparara la bala, el que planificó. Y hubo alguien que puso los recursos para que se suscitara ese hecho. Son dos hechos graves de agresión a autoridades institucionales, pero la justicia debería dirimir rápidamente. Si la piedra fue organizada, orquestada, si hay actores intelectuales y hay quienes pagaron para que salga esa piedra, como ya pasó mucho tiempo y todavía no sabemos, aunque se sospecha bastante y había hasta semipruebas de que quién había sido uno de los autores intelectuales y también de dónde habían salido los fondos para que salga la bala. El destino hizo que la bala no salga. Y cuando digo que la violencia está generalizada cuando vemos que hay países que se enfrentan y en esos enfrentamientos usan sus fuerzas armadas y sus armas y mueren niños y mueren inocentes. Países que vemos que no dejan ni que los niños se vayan a alimentar y a veces hasta los fusilan o bombardean hospitales a donde hay niños, mujeres inocentes. Y esa violencia está institucionalizada y el mundo tiene distintas organizaciones que están justamente para velar por la paz en el mundo. Y algunos dicen paren la guerra, otros miran para otro lado y otros la fomentan a la guerra, depende de qué intereses defiendan. Y eso también es parte de la violencia. Había un partido de fútbol hace pocos días aquí en la Argentina, a donde confrontaron hinchas del país vecino de Chile con hinchas del equipo argentino. Terminó en una violencia que nunca debería haberse suscitado. Pero veía y leía ayer a través de los medios de comunicación que los chilenos están poniendo pancartas diciendo vengan argentinos que cuando vengan a comprar aquí los vamos a agarrar, les vamos a pegar, los vamos a maltratar. Hermanos latinoamericanos, algunos pensaron que íbamos a hacer una sola patria, grande, libre, soberana, la patria latinoamericana. Hermanos, con las mismas vicisitudes, con las mismas necesidades, porque en un partido de fútbol violento se enfrentaron. Ahora hay gente que piensa en ese país que si va un argentino hay que agredirlo. Y entonces estamos viendo cómo a la violencia le estamos dando cabida, porque no la repudiamos, porque no la cuestionamos y porque la justicia no actúa en tiempo y en forma. Y con la misma vara para todos. ¿Cuál es la vara que tiene que usar la justicia? La Constitución, el Código y el debido proceso. Miren qué simple que es para la justicia. Constitución, Código, o sea, las leyes y el debido proceso. Y siempre encontramos el pelo al gato para que el debido proceso no sea llevado o para que la justicia sea lentísima y no encuentre responsables ni culpables o leyes que por ahí te permiten que entres y salgas. Y esto creo que es lo que hay que empezar a debatir. Si queremos una sociedad mejor, tenemos que empezar a tener normas que se cumplan en instituciones que sean eficientes con los recursos necesarios y la agilidad que demanda el tiempo. Nosotros creemos que la violencia de las redes sociales no es violencia. Y entonces desde el presidente para abajo utilizan las redes sociales para ser violentos con el otro. Te calumnian y te injurian sin conocerte. Si sos político te meten en la misma bolsa y sos un ñoqui, sos un vago, has vivido el Estado y ni saben quién sos. Y capaz que el que está opinando eso en las redes sociales
Es un trabajador del Estado de toda la vida y por eso no es ni un vago ni un ñoqui, un trabajador del Estado, pero te pone así porque sos política. Y la verdad que muchísimas mujeres y hombres de la política tenemos actividades privadas, casi todos tenemos actividades privadas y vivimos de nuestra actividad privada, pero entra en la misma bolsa. Y la violencia crece con nosotros, pero esa violencia de las redes después baja hacia abajo y empiezan a ser hinchadas y esas hinchadas empiezan luego a confrontar y después no se puede saber en qué se termina. Pero yo también digo, un padre o una madre que utiliza las redes sociales para agredir y hablar de quien no conoce, de que no saben, de lo que dicen. Por ejemplo, lo escuchaba a un periodista, Fantino, decir: odio a los políticos, le tengo asco a los políticos. Odio a los políticos, le tengo asco a los políticos, todos son unos sinvergüenza. ¿Por qué tiene que decir el todo? Si habría una justicia lo tendría que llamar y decir, a ver, si son todos unos delincuentes, traigan la prueba de fulano tal y empezar a nombrar todos los políticos que hay en la Argentina, a ver si tiene prueba Fantino de que todos son sinvergüenza. Pero lo dice y genera odios, genera rencores y genera agresiones. Y de lo que dicen esos comunicadores después la gente se prende en las redes y agrede. ¿Y saben lo que no se están dando cuenta? Que luego nuestros niños, nuestros adolescentes, ven que su padre y su madre agreden las redes y lo creen normal. Pregúntenle a la fiscal que le dimos acuerdo aquí de delitos cibernéticos, la cantidad de escuelas a donde los niños y los adolescentes hacen feitruchos, Instagram truchos, para agredir y calumniar a alumnos de su misma escuela o de otra escuela. ¿Te parece bien a vos, papá, mamá, que le tenés bronca a la política, o bronca a esto, o bronca a aquel, o por el fútbol, o por esto, hablar mal y hablar mal de quien no conoces y creer que ahí queda? Pero un día está tu hija en una de esas redes sociales donde está siendo maltratada, calumniada e injuriada por gente que ni la conoce. Porque así va en creciente la violencia. Y así vemos luego niños de escuela primaria yendo con armas. Y así vemos la violencia generalizada. Pero después nos hacen creer que es solamente en Argentina. Ah, pero cuando sale que en Estados Unidos un adolescente entró a un colegio y mató niños con armas, o una persona entró a un shopping y mató gente, pareciera que eso no pasa en esos, son países de primera. Pasan aquí. No, esas cosas así de graves no pasan aquí, pero es grave que vaya un niño con un arma blanca. Es grave que un niño vaya a la escuela con un arma de fuego, pero pasa. Es grave que los niños usen las redes sociales como arma de calumnia, de injuria a otros niños y a otros adolescentes. Pero ¿de dónde sale? ¿Quién se hace responsable? Los que manejan y los que crean esas plataformas y esas redes no tienen ninguna culpa de dejar que se pueda simplemente armar un perfil que agreda y destruya tal vez la fortaleza interior de un niño y de un adolescente, porque lo calumnian y lo injurian y nadie sabe desde dónde lo atacan. Pero ¿con qué cara como padre o como madre podrías ir luego a reclamar si vos estás usando las redes sociales para agredir, atacar y maltratar a otras personas porque no son de tu fe, no son de tu élite, no son de tu pensamiento político o no son de tu club de fútbol? ¿Desde dónde? Por eso creo muy importante las palabras del senador preopinante, porque desde algún lugar tenemos que empezar a frenar. Y quien tiene que empezar a frenar la agresión es el presidente. Cualquiera fuere, en cualquier país del mundo. El menos violento, el menos agresivo, el más dialoguista, el más tolerante debe ser el presidente, la cabeza del poder. Tiene que tenerle el temple y la paciencia para que cuando lo agreden no devolver con agresión. Pero aquí la agresión del presidente es de todos los días. Con los niños con TEA, con los discapacitados, con los pobres, con los trabajadores del Estado, con distintos sectores, la agresión es permanente.
La agresión es permanente. Yo tengo clara mi posición política. Soy orgulloso de tener esta convicción política. Milito con pasión en mi convicción política. Y eso no tendría que darle derecho a nadie a tenerme odio. Pero si alguien me tiene odio, pobre de él, porque vive con el odio. Yo no tengo odio a nadie. Pueden pensar como quieran, actuar como quieran y decirme lo que quieran. Nunca van a generar odio en mí. Pero ese soy yo. Hay otros que al odio lo devuelven con odio. Y a la violencia con violencia. Y se nos está yendo de las manos. Y se nos están yendo de las manos. Es bueno que lo hablemos aquí. Es bueno que los pocos o muchos que escuchen una sesión sepan lo que pensamos. Es bueno que después lo tomen o no los medios de comunicación, pero es bueno decirlo y no callarse. Y es bueno decir que la justicia tendría que empezarle a dar valor a estas cosas que para ellos tal vez son pequeños con la gran cantidad de problemáticas que tienen. Pero lo que hoy es pequeño, mañana termina con un muerto. Mañana termina con un enfrentamiento de muchos contra muchos. Mañana termina con la violencia generalizada. Y si nosotros creemos que la violencia está en la política nada más, no estamos sabiendo qué está pasando a la salida de los boliches, a la salida de los encuentros, cuando se encuentran vecinos con vecinos, no estamos sabiendo lo que está pasando en los colegios y en las escuelas, públicas o privadas. Porque no crean que porque es una escuela privada de gran nombre y de cuota cara, no le está pasando lo mismo. Porque estamos como sociedad tolerando, fomentando y aportando a esa violencia. Y a esa violencia. Tenemos que desde la política dar discusiones y no ejemplo de violencia. Discutir con fuerza, con vehemencia, a veces con tonos altos, pero desde la no violencia. Vamos a tener que poner en práctica esta gimnasia que parece ser está mal entendida. Que quien es más violento es más bravo. Quien más te insulta y más te agrede, después me dice, mira lo que dije, mira lo que dije. Claro, a través del X o del P o de lo que fuera. Muy bravitos cuando hablas desde las redes y agredís desde las redes. Pero tampoco sería bravito que agredas mano a mano, porque la agresión siempre es la del más débil, que sintiéndose que es más fuerte que el otro, ahí lo agrede. Porque fíjate, cuando el agresor ve que al que va a agredir es más grandote que él, ya no hay agresión. Ahora, cuando ve que es más chico, que tiene posibilidades, ahí es re bravo. La verdad que la violencia es mala. La violencia política es muy contagiosa y es la primera que deberíamos evitar. Vamos a militar cada uno de nosotros seguramente por una lista. Pero debatamos la idea, debatamos las condiciones, debatamos las posiciones, pero no busquemos ir con la violencia, porque lo que está generando el presidente es violencia. Es violencia cuando dice que él es cruel. ¿O qué más acto de violencia puede haber en una persona decir yo soy cruel y me gusta ser cruel? A no ser que la crueldad en el diccionario diga que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la paz, que tiene que ver con la empatía con el otro. Creería que no dice eso el diccionario de la palabra cruel. Y él se vanagloria de ser cruel. Y en su crueldad hay mujeres, hombres y niños que mueren por depresión, porque no le alcanza para comer, porque no tienen para remedio. Y esa crueldad y esa violencia la está ejerciendo el presidente de los argentinos. Y podrán decir, y los otros, y los otros, y los otros. Todos seguramente tienen virtudes y defectos, pero el que nos gobierna ahora, no le quepa ninguna duda, hasta ahora las virtudes no se le ven y los defectos le afloran todos los días y cada vez que aparece. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.